Buenas tardes, me llamo José Moreno, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Estoy en el curso en la materia de software para ingeniería y el día de hoy voy a mostrar el desarrollo de dos ejercicios correspondientes a esta materia. El primer ejercicio nos habla de crear un programa que muestra el valor de la resistencia en colores. Entonces aquí creé una variable con denominación valor en la cual el usuario va a ingresar un valor en ohmios, el cual no debe exceder los megaohmios. Esto debido a que hasta los megaohmios pues es el valor comercial de la resistencia. Entonces tenemos una primera parte donde se va a evaluar el rango en el cual está el valor que introdujo el usuario. Ese rango va a ir de 1 a 99 o de 100 a 999 o de 1000 a 9999 o de 10.000 a 99.999 o de 100.000 a 999.999 o de 1.000.000 a 9.999.999 o de 10 millones a 99.999.999. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta primera parte? Que el usuario ingrese un valor y ese valor lo podamos ubicar dentro de uno de esos rangos. Por ejemplo, si el usuario ingresa el valor de 150, entonces él va a venir aquí a evaluar y va a preguntar primero, ¿está en este primer valor de 1 a 99? Entonces, si sí está, va a ir a este X1. Entonces, ¿qué son estos X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 que yo tengo aquí? Esos corresponden a una estructura de control switch. Entonces, para cada X corresponde un caso específico. Veamos cómo funciona. Por ejemplo, yo tenía la resistencia de 150 ohmios que está en el valor entre 100 y 999. Entonces, cuando yo ingreso el valor, me va a aparecer que X es igual a 2. Entonces salgo de esta estructura de evaluación y aquí vengo a switch X. Entonces aquí toma ese X es 2. Entonces me envía al caso 2. Voy al caso 2. Entonces en el caso 2 voy a hallar primero la franja 1 para saber qué color es esa franja 1. Entonces esa variable franja 1 está definida como entero. Lo que voy a hacer es tomar el valor y dividirlo entre 100. Ahí ya voy a hallar el valor de la franja 1. Después voy a evaluar a ver qué código corresponde, qué color. Entonces tengo desde negro hasta blanco. Entonces él va a ir preguntando, la franja 1 corresponde al 1. Entonces si es igual a 0, entonces va a mostrar en la consola que es negro. Ahí ya tendría la primera franja, el primer color. Después voy a ir a buscar la franja 2. Entonces, ¿qué hago para buscar la franja 2? Utilizo esta variable multiplicar, que dice que es igual a franja 1, que ya la hallé, por 100. Entonces dice, la franja 2 es igual al valor, que es el que introdujo el usuario, que sería 150, menos multiplicar. Entonces, como multiplicar es 1 por 100, entonces sería menos 100. Ahí tendría que 150 menos 100 sería 50. Luego digo que la franja 2 es igual a la franja 2, que es 50 sobre 10, en este caso sería 5. Y entro a evaluar nuevamente los colores que tengo disponibles para hacer esa clasificación. Entonces busco y viene aquí el programa y pregunta, franja 2 es igual a 0. Entonces si es igual a 0, va a ser color negro. En este caso el valor que tenemos es 5, entonces va a ir aquí donde dice franja 2 es igual a 5, es correcto, y va a mostrar en consola que es verde. Hasta este punto tenemos el color negro y el color verde, que son las primeras dos franjas. Luego, al final de ese caso 1 que tengo, va a venir aquí y va a preguntar franja 1, va a hacer esta operación, franja 1 por 10, primero esta parte, luego va a tomar ese valor y lo va a sumar a franja 2
y luego todo eso lo va a multiplicar por 10 y va a preguntar, ¿esa operación que acaba de hacer es igual al valor? Si sí es igual al valor, quiere decir que ya tengo los colores de la resistencia, las dos primeras líneas, y me va a decir que la tercera línea corresponde a marrón. Entonces, si es una resistencia de 150 ohmios, lo vamos a ver aquí. Entonces lo pongo a correr el programa. Aquí me dice que no sea, entonces voy a poner 150, ¿sí? Y él me va a decir marrón, verde, marrón, que sería el código de la resistencia. El segundo programa que tengo es el que dice crear un vector que esté entre 8 a 25, que sea la magnitud del vector. Este vector debe estar compuesto por ceros y un único 1, el cual vamos a hacer que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de la configuración que haga el usuario del programa. Entonces tenemos aquí que he creado un valor de tipo tam, de nombre tam, entonces que define el tamaño del vector, el cual está entre 8 y 25. El usuario va a ingresar ese tamaño. ¿Listo? Después voy aquí a evaluar el tamaño. Entonces pregunto, ¿está entre 8 y 25? ¿Está entre 8 y 25 ese tamaño? Si está dentro de ese rango, entonces es correcto y puedo seguir con el programa. Si no, pues el programa va a finalizar y se va a salir. Listo. Entonces vengo aquí a otra parte que dice crear vector. Creé este vector, el cual está compuesto por ceros, como les había dicho, y tiene un tamaño definido por el usuario. Luego viene ingresar la posición del 1. Entonces creé esta variable que dice posición, y la cual le permite al usuario ingresar la posición en la que desea que aparezca el 1 dentro de ese arreglo que he creado. Después de que sea creado, de que el usuario ha ingresado la posición en la que quiere que aparezca, bien, venimos aquí y evaluamos si esa posición está entre 0 o 25, ¿sí? Puesto que 25 es el máximo que tenemos para el vector. Entonces yo vengo y lo evalúo y digo, la posición está entre 0 y 25. Si sí es correcta, puedo seguir con la ejecución del programa. Si no es correcta, pues va a salir un mensaje que informa que no es correcto y el programa va a terminar. Luego vengo aquí a vector, al vector que creé, y en la posición que eligió el usuario asigno el 1, o sea, pongo el 1 allá donde quiere que el usuario que aparezca y muestro la posición. Vengo a esta otra parte del programa que dice tipo de rotación. Entonces el usuario puede seleccionar una rotación hacia la derecha o hacia la izquierda. Para esto entonces creé esta variable que dice rotación y dice que si es 1 va a rotar hacia la derecha y si es 2 va a rotar hacia la izquierda. Luego viene aquí a esta otra parte donde dice velocidad de rotación. Entonces el usuario puede seleccionar la velocidad a la que va a rotar el 1 dentro del arreglo. Esa velocidad está entre 1 a 5 segundos. Luego venimos a otra parte del programa que dice cantidad de visualizaciones. Entonces es la cantidad de veces que el arreglo aparece en las cuales se mueve el 1. Esa elección también la hace el usuario y el valor se almacena en esta variable que dice cantidad. Iniciando aquí el programa, entonces rotación del dígito 1 hacia la derecha. Es en caso de que el usuario haya elegido hacia la derecha. Entonces vengo y pregunto si rotación es igual a 1, que es hacia la derecha. Si el usuario eligió eso, entonces ¿qué va a pasar? Va a venir a este ciclo repetitivo y va a decir para C igual a 1, o sea, vamos a comenzar desde esta variable C, que es igual a 1,
y va a ir el ciclo hasta cantidad. La cantidad es la que define el usuario. Entonces decimos si la posición es igual al tamaño. Esto es con el propósito de delimitar el movimiento dentro del vector, ya que si no pongo esto, por ejemplo, si mi vector es de 8 y yo digo que rote hacia la derecha y estoy en la posición 8 y que rote 3 veces, él va a seguir creando un vector más grande. Entonces con esto delimito mi arreglo. Entonces si la posición es igual a tamaño, él va a decir no es posible rotar más hacia la derecha. Eso quiere decir que llegó hasta el final y se va a salir del programa. Si no, entonces él va a venir aquí a vector, ¿sí? Va a tomar la posición en la que el usuario dejó el 1 y va a poner un 0. Luego el vector va a rotar una posición hacia el lado derecho, que es la sección donde estamos, ¿sí? Y se va a almacenar 1 en esa sección del lado derecho. Luego se va a decir posición es igual a posición más 1, entonces voy a aumentar la posición en 1. Aquí voy a mostrar el valor que está en la variable c. Después voy a mostrar el vector para ver el movimiento y aquí es donde viene el tiempo en el cual se va a rotar esa información. Entonces comienzo con esta estructura de control de tiempo que va desde el tick hasta el toc, que es como el segundero de un reloj. Tick, toc, tick, toc. Entonces tick inicia y comienza en 1. Luego el tiempo en el que va a rotar esa información es el que definió el usuario en velocidad, y el tiempo final es hasta donde está el tamaño del arreglo que tuve. O sea, no puede exceder eso porque igual no va a haber más dígitos después. Y aquí al final el top, que es donde termina. Lo mismo pasa con el arreglo, con la estructura que me va a permitir rotar hacia la izquierda. Tiene la misma característica de funcionamiento. Entonces vamos a probar el programa. Voy a ir aquí, voy a borrar esto y lo voy a ejecutar. Entonces dice ingrese el tamaño del vector, voy a decir que 8. Dice ingrese la posición en la que desea que aparezca el 1, entonces le voy a decir que quiero que aparezca en la posición 1 y aquí me muestra que aparece en la posición 1 y mi arreglo es de 8. Por favor ingrese el tipo de rotación a realizar, entonces le voy a decir que hacia la derecha. Dice por favor ingrese la velocidad de rotación, elija, aquí es donde puedo elegir de 1 a 5, entonces voy a elegir 1 segundo. Por favor ingrese la cantidad de rotaciones a realizar, entonces voy a poner que 3. Le doy enter y aquí podemos ver que él ya movió el 1 hacia la derecha, está trabajando, pasó el segundo, movió el 1 hacia la derecha, está trabajando y se volvió a mover el 1 hacia la derecha, y ahí ya tenemos nuestro programa con el funcionamiento correspondiente. Entonces aquí el 1 se movió a la derecha, aquí nuevamente se volvió a la derecha y luego nuevamente se volvió a mover a la derecha. Cuando yo elijo hacia la izquierda sucede exactamente lo mismo, pero el 1 se va moviendo a la izquierda. Cuando él llega aquí al final, tengo una condición que me dice que si llegó a esta posición y está moviéndose hacia la izquierda, no es posible moverse más hacia la izquierda. O si llegó a esta posición y está moviéndose a la derecha, no es posible más moverse hacia la derecha. Y esa estructura la tengo definida aquí. Aquí donde les mostraba la posición. Entonces aquí es donde evalúa. Si la posición llegó a 1, no se va a poder rotar más hacia la izquierda. Lo mismo aquí. Si la posición llegó al final del arreglo, no es posible rotar más hacia la derecha. Eso es todo. Gracias por su atención.